Responsables en tres grandes diarios nacionales del área de salud, que además tienen características muy especiales, porque son especialistas en esto, no solo son periodistas, sino que tienen la especialización en el periodismo, con distintos matices, por supuesto, pero claramente incorporando de una manera muy concreta a la salud dentro de los medios. Fenómeno que se ha dado de una manera clara y muy concreta en los últimos 25 años, donde la presencia de salud en los medios es cada vez más importante, felizmente además, más allá que algunos lo ven como un temor o como una acechanza o como un cuestionamiento, pero a mí me parece una de las cosas más importantes que hemos tenido, de la misma manera que creo que una de las cosas más importantes que tiene la democracia, sin la cual no es viable, es el periodismo. Enfocar uno de los problemas que más me preocupa en los últimos tiempos. Como esta es parte de una celebración de los últimos 25 años, debo decir, a riesgo de que imaginen que no soy tan, tan jovencita, ni, más bien soy bastante veterana en estos temas, que creo que al doctor lo debo haber conocido más o menos hace 25, 20, hace 20 años. 25. Y la posición que teníamos los periodistas en ese momento sobre los temas de ciencia y salud era un tanto diferente. ¿Por qué diferente? Nosotros íbamos a ver a los referentes, a los especialistas, a los médicos, y lo que nos decían era realmente, no corresponde el término tratándose de periodismo científico, pero algo así como para palabra santa, ¿no? Nunca estaban en un púlpito así y lo que nos decían era indiscutible. Quiero decir que dos décadas y media más tarde, cientos de retractaciones de papers científicos más tarde, decenas de cambios de opinión en consejos médicos y algunos fraudes entre medio nos llevaron a otra posición en la que estamos más escépticos, un poco más distantes y más cautos a la hora de tomar como ciertas las verdades que surgen tanto del sistema científico como de las publicaciones con referato, como de médicos y referentes individuales, ¿no? Ahora cambiamos el ángulo de la información, podríamos decir. Yo no me defino como periodista científica, en todo caso abordo temas que tienen que ver con los derechos de las mujeres, de la niñez, de la adolescencia, y dentro de esos temas uno de los ejes que he abordado, y sacaba la cuenta, ¿no? 25 años, yo creo que más o menos hace 25 años que el tema, que batallo por el tema de los derechos sexuales y reproductivos, ¿no? Que son derechos humanos. Y haciendo memoria, allá lejos y hace tiempo, cuando todavía la ligadura de trompas no era una ley, el acceso a la anticoncepción quirúrgica, ya buscaba visibilizar los casos de mujeres que tal vez habían tenido más de 5 o 6 hijos, que no tenían acceso a una anticoncepción segura, y que de la mano de Dora Koledesky, una abogada feminista histórica ya fallecida, reclamaban en la justicia, ¿no?, el derecho a una ligadura de trompas, o casos de aborto no punible de niñas o adolescentes abusadas, embarazadas en una violación, que también tenían que batallar en los tribunales frente a la negativa de médicos o médicas y de jueces también para avalar ese derecho que tenían y que se ponía en discusión. Hay una frase de Eduardo Galeano que dice: porque los científicos dicen que estamos hechos de átomos, pero a mí un pajarito me contó que estamos hechos de historias. Y nosotros los periodistas contamos, vivimos de eso, de contar historias. El problema a veces es cómo las contamos, y a eso me voy a referir. A mí me interesa, cada uno, de alguna manera tenemos distintas miradas a veces los periodistas. Y yo, es mi mirada personal y también mi mirada personal, estoy bastante enfocada en la bioética,
De hecho, estoy haciendo una maestría en bioética y estoy tratando de unir los dos campos, el campo del periodismo científico, que me he dedicado desde estos últimos 20 años, y el tema de la bioética, que siempre me ha interesado, pero bueno, como que ahora estoy aprendiendo muchos más conocimientos más para enriquecer mi cobertura diaria. El tema es cómo usar la bioética o todos los contenidos en la selección y el tratamiento de las noticias, ¿no? De las noticias que se cuentan en la selección, porque tiene mucho que ver qué contamos, qué incluimos y después cómo lo contamos. Por ejemplo, un caso que tiene que ver y que siempre vuelve son las celebridades por un lado, pero también los casos de jefes de Estado de los países. Ahí hay muchísimas cuestiones que tienen que ver con la bioética, con el consentimiento informado, con el derecho a la intimidad de las personas y de los pacientes. Desde el punto de vista de los medios, hay muchos editores que impulsan el decir, bueno, estas personas dejan de ser pacientes comunes, aceptaron y fueron votadas para ser los primeros mandatarios de los países. Sin embargo, y este tema es que no está resuelto en los medios y a mí me parece que hay que tratarlo y hay que enfrentarlo.